yo siempre recalco el hecho de una trabajadora que va a la comisaría del pueblo, en la cual atiende el cuñado, el propio cuñado, y le dice, pero venís a denunciar a mi hermano. Sí. Y me pegó, ¿no ves? ¿Y si tenés otro ojo? Entonces, cuando ahí... Eso es un caso real. Es un caso real. Una vez me llamaste por teléfono, yo estaba cubriendo el Festival de la Torta Frita de Canelones, no me olvido más del detalle porque la llamada fue muy importante. Era un sábado de noche, como a las 11 de la noche, y me dijiste, te voy a pasar con alguien. Me diste el teléfono y era un señor que estaba en la puerta de tu casa, absolutamente borracho. Y vos me explicaste, y el señor en su borrachera me explicó, que él había ido a tu casa con un cuchillo porque lo habían mandado a lastimarte. Y el señor me dijo que no había podido hacerlo porque vos lo defendías a él. Explícame cómo a alguien le puede pasar eso. Y yo pienso que son cosas de la vida, ¿no? La vida nos prepara para tantas cosas y a veces en el momento te hace actuar de tantas maneras diferentes que no sabes. Él es una... De hecho, va a casa, conversamos todos los días de la vida. Siguen siendo amigos, son vecinos. Por supuesto, no hay ningún rencor ni nada por el estilo, pero pienso que las personas nos dejamos influir y que tenemos muchas personas que de repente en algún momento se aprovechan de ciertas situaciones. Y era todo un entorno, ¿no? En ese momento habíamos sacado el documental Esclavas de la Tierra, en donde mostrábamos una realidad que a muchos molestó, porque realmente esa es la palabra, a muchos molestó. Entonces él había ido porque había estado en un boliche que hay en la esquina de casa y lo habían preparado para, como diciéndole, andá, lastimalos, andá. Y de hecho, me acuerdo claramente cuando te dijo, yo no puedo hacer lo que me mandaron a hacer. Claro, él decía, yo no puedo lastimar a María porque María nos defiende a nosotros, vos defendés trabajadores rurales. Claro, entonces él se sentía que cómo podía hacer eso cuando nosotros lo habíamos acompañado en un montón de situaciones con su propio patrón, en un despido, en un montón de cosas. Él se sentía, como estaba bastante ebrio, que tenía una obligación para quien le había pagado esa bebida, clara, y lo que le habían dicho, pero a su vez se interponía con lo que él sentía. Claro. Y eso era la incógnita que él tenía. Entonces yo le pasé contigo a ver si entre los dos podíamos aclararle esa situación. Y que fue aclarada, de hecho, y terminó abrazándome y llorando junto conmigo. Entonces... Es increíble, era la forma más barata de tener un sicario, ¿no? Y yo pienso que en los pueblos chicos se estila mucho el me debes. Entonces, como vos tenés que pagarme un favor... Tenés que hacer lo que sea. Claro, tenés que esa deuda sigue pendiente en el tiempo, ¿me entendés? Eso estamos hablando de un caso puntual, pero que en realidad refleja algunas cosas que vos has hecho que, no sé si decir a los dueños de la tierra, les han molestado. Por ejemplo, vos fuiste una gran artífice de que se drogara una actitud que era la del desalojo policial rural, una cosa así. No sé si el término es exacto. ¿Cómo fue eso? Y fue gran parte por lo vivido en carne propia, ¿no? Yo pienso que siempre si el gran legado de mis padres ha sido no te guíes por lo que te dicen, pregunta por, para y por qué. Y si alguien no sirve no es porque te lo diga el vecino, sino que no te tiene que servir a vos y vos experimenta eso. Es como dicen mis hijos, yo no vivo de las experiencias ajenas. Creo mis propias experiencias y después de ahí saco mis conclusiones. Entonces, cuando a nosotros nos desalojan de un tambo y Macarena era chica y me abraza la pierna y llora porque no entendía por qué nos estaban sacando ahí, fue como una meta personal. Hay que derogar esta ley que sigue desde el año 70, donde el desalojo rural lo hacía la policía. Estábamos hablando que no tenías derecho a nada. ¿Qué quiere decir eso? Contame en la práctica, vos estabas viviendo ahí donde vivías con tu familia, era dentro de un tambo donde trabajaban. Entonces, prácticamente lo que la ley amparaba que la policía viniera, golpeara la puerta de tu casa, si no hubiese un diálogo pendiente con tu patrón, te cargará las cosas en la camioneta, como dice la misma ley, y se traslada a la carretera más próxima, pero el establecimiento se entrega desocupado. Entonces vos decías, ¿pero cómo? Un alquilino cualquiera tiene derecho a un desalojo, cualquier persona tiene un periodo en el cual puede estar dentro del establecimiento rural y te tienen que pagar un despido, que es lo que marca la ley, pero se contradice con lo que me desaloja la policía. ¿Y por qué la policía metida en un ámbito que es netamente laboral? Absolutamente. Entonces, golpeamos puertas y existe, la podés buscar en la ley anterior que dice, y la carretera más próxima de repente está en la puerta, pero vos vivís en Tacuarembó y la puerta está a 150 kilómetros. Si tenés otro lugar a donde ir.
Y encima eso, porque encima todavía, y si no has cobrado, que ni siquiera te hayan pagado el despido y ya te están desalojando, entonces tenías un montón de contradicciones porque decía, pero ¿cómo? No tengo dinero, no cobré el despido, me saca la policía y me saca hasta la portera. ¿Y en qué me voy? Y después, ¿cómo hago para venir de repente de Tacuarembó a Florida? ¿Y en qué me pago? Porque está bien, tus cosas quedaban en la carretera más próxima, pero ¿hasta dónde vos vivías? ¿Quién llevaba los muebles? Todo. Entonces era todo un sistema que también te hacía estar ahí hasta que cobraras el primer mes para después pagar la mudanza. Implicaba un montón de consecuencias más. Implicaba que yo tenía mano de obra segura durante un mes hasta que no le pague el despido, o hasta que yo no le brinde las comodidades para que él se pueda ir, o hasta yo no tener guita para pagar algo. Entonces, hoy por hoy, cuando se derogó esa ley, yo decía, nadie va a pasar por lo que yo pasé. Era una meta, no era algo, era una meta que ningún trabajador rural tendría que pasar por lo que nosotros pasamos. ¿Festejaste? Y para mis adentros y con mi familia. Yo lo disfruto mucho, como el 30 de abril, como tantas cosas, cuando yo digo, bien, lo logramos. El 30 de abril, no sé si lo organizaste o junto con otros compañeros tuyos lograron establecerlo como el Día del Trabajador Rural. Mira, el 30 de abril arranca porque el Oscar Groba me llama y me dice, estuve estudiando las leyes y estuve viendo que todos tienen su día metalúrgico y ustedes los trabajadores rurales no. La empleada doméstica también ya lo tenía, nosotros no. Entonces dijimos, ¿qué te parece si empezamos a ver cuando se hizo el primer congreso de los trabajadores? Y ahí empezamos, en eso, en tratar de ver un reconocimiento de un día que vos digas, hoy es el Día del Trabajador Rural. Entonces, para nosotros mismos, y ahí empezamos a elaborar todo lo que era eso. Después lo seguimos al Parlamento, viste que acá lleva todo un proceso, ¿no? Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y acompañamos todo el proceso. Y golpeábamos puertas tratando de que usted lo va a apoyar, ¿no? ¿Verdad? Yo me acuerdo de ir comprometiendo gente de mano a mano. Claro, entonces yo subo al anexo, ¿viste? Y iba, ¿viste? No importaba, porque yo leía el cartelito. No sé yo iba al cartelito, golpeaba el cartelito, no importa, yo lo espero. Hasta que llegara, y usted nos va a acompañar, ¿no? ¿Verdad? Porque usted vio que los trabajadores rurales no tenemos nuestro día, que realmente lo queremos hacer, que queremos estar con nuestra familia. Más es el reconocimiento a eso, al trabajador rural. No importa la rural, que es otro ámbito, no, al trabajador rural, al que está allá en el campo todos los días, el que se levantó a las 2 de la mañana, el que cosecha la naranja. Nosotros queremos ser ese día, un día al año, visibles. Y se logró. Y se logró. ¿Tenés derecho a cansarte? No me lo dejo tener. Claro, me parece, no me lo dejo tener. ¿Y por qué? Porque sentís ahí, ¿qué tiene que ver? ¿Con que tus padres también eran trabajadores rurales? ¿O por dónde viene esa cosa que no te permitís cansarte y batallás y batallás? Y sabés que vas contra viento y marea, sí, que está siempre la vereda enfrente de todo el mundo. ¿No? A veces es muy complicado. Bueno, ahí va, como esto que contábamos al principio. Y seguís, y no te amedrentás y seguís. ¿Por qué? Y pienso que es porque querés dejar algo para tus hijos. Ya no, a ver, una cosa es cuando vos tenés el logro personal, que es el logro para tus compañeros, decir, vieron que se puede. El trabajador rural es todos somos muy descreídos, entonces decimos, no, capaz que no sale. Entonces tenemos que ver para creer. Entonces siempre tuve la habilidad de, cuando chica, criarme en ese, no sé si podría llamarlo un poco de rencor, ¿no? De no ser visible, de que te cuido todo el año y vos te vas, descansás, yo estoy acá. Entonces yo siempre cuento la anécdota que vos la sabés muy bien, que era mi mamá, cuando venía el patrón, nos hacía 2 colitas y me cinchaba el pelo, que yo odiaba eso. Porque estuvieran lindas. Claro, pero nunca se bajó de la camioneta, nunca supo, venía, pasaba el sueldo por abajo, sírvase. Pero era eso que, ¿por qué? O de repente verlo a papá en una cama y que nadie viniera a preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesita un medicamento? Entonces, esas cosas son las que a vos te ponen un poco de decir, esto no puede seguir pasando, ¿no? Y cuando de repente te criás en el campo, volvés a tus mismos ámbitos y realmente estás en el campo, querés una mejor proyección para allá, en mi caso, para mis nietos, ¿no? Recién me decías, mencionabas a tus padres, ¿cómo era? ¿Dónde naciste? Yo nací en Paysandú, pero de chiquita ya me vine para Florida y me crié en todo ese ambiente del tono de Florida, de los tambos y estancias, en donde papá de repente cuidaba una estancia, mamá cocinera, él ahí en un puesto, y de repente después salía algo mejor y nos íbamos de ahí para otro lado. Era como medio nómada la cosa, aunque muchas veces estaba 6, 7 años en un lugar y después nos íbamos para otro. ¿Y cómo te entretenías de niña?
¿Qué se jugaba? No, me encantaban las cosas básicas que era juntar semillita de paraíso y agarrar los cañitos y empezar a ¿Tipo ver cerbatana? a cuál tiraba. Me acuerdo de la hora de la siesta, que en el campo es sagrada porque es el espacio que vos descansás, y de hacer ruido, de correr las gallinas, de empezar a correr los terneros, de irnos nosotros le llamábamos la cañada, no era una cañada, era un tajamar, pero nosotros tirábamos la cañita ahí para ver si picaba algo, un sapo solamente. Pero nosotros eso era un espectáculo, chapotear el barro, ¿viste? Escuchar a la mamá rezongar, ¡venga para acá! No, era lo más. Ese era el entretenimiento cotidiano. El entretenimiento, y comer el pollo y cinchar a ver cuál lavaba los platos, porque viste que siempre estaba el cinchar a ver cuál rompía y lavaba los platos, o la hoja de laurel en el guiso a quién le tocaba para saber que lavaba todo. Pero ahí en la cinchada de huesito del pollo, ¿tenías alguna estrategia? No, siempre trataba de aflojar para que el otro perdiera. Entonces, Bueno, eso es una estrategia. Está muy bien. siempre decía, se arrancaba con fuerza, pero le daba piba. ¡Ay, se te rompió! Mira vos, qué cosa. El baile de la silla, me acuerdo, en la escuela, era fatal porque yo iba controlando la silla, ¿viste? Claro. Y nunca perdía, ¿viste? ¿Querés un cafecito? Dale. Estaba pensando en ese patrón que tenían tus padres, que no tenían ni la sensibilidad de mirar a las niñas que estaban paradas al costado del camino y no se bajaban ni siquiera a conversar y demás, ¿no? Es como un prototipo de alguien malo. ¿Hay patrones buenos? Sí, los hay. ¿Cómo es un patrón bueno? Es el que te llama cuando no necesita que vos le pidas cosas. Es la persona que de repente está cuando vos ves pequeños detalles que otros no lo visualizan. Es la parte humana de cada uno, ¿no? Es la parte de repente estar, son los menos, ¿no? Pero me he encontrado con grande gente que ha hecho mucho y que no quiere que se sepa. En primer lugar es aquel que no es visible, ¿no? Es aquel que no lo quiere que vos lo digas. No es aquel que necesita para todo hacer un lobby de... ¿Y cómo sería, qué sería en lo concreto algo importante que haya hecho un patrón y que no se sepa, no sé, hacer casas nuevas para la gente que trabaja en su predio? ¿Qué sería lo bueno que hace o lo noble que hace? Yo he visto que de repente, por ejemplo, he visto una persona decir, bueno, ¿qué necesitan en el hogar tanto? ¿O qué se necesita en tal comedor? Y no necesita hacerlo visible. O el que te dice, mire, si usted llega a precisar algo, algo que vea que su gente necesite, usted venga y hacemos un convenio particular. Es él el que te lo sugiere, no sos vos el que se lo está pidiendo. O sea, que te abre la puerta a negociar. Es empezar distinto. Es empezar a la inversa de como todo. Yo a veces me ha tocado, por ejemplo, en el contexto de ver a alguien que realmente quiere hacer las cosas bien y que te dice, me falta información. O me falta dinero. Y también me falta dinero, pero me falta más información de cómo encarrilar esto. Ellos tienen la costumbre de no ser visibles, pero por ejemplo están cuando los trabajadores lo precisan, porque por ejemplo tengo uno que se le quemó la casa el otro día a un trabajador y no precisó decir nada, cobró toda esa semana, fue y cuando quiso acordar me dice, yo no puedo creer, estoy abriendo la puerta y viene un camión a descargarme las puertas, las ventanas, y está prohibido decirlo, ¿no? Es decir su nombre, nada. Él viene y lo hace. El tema es que le llegue la información. Porque a veces, ¿qué pasa? Hay tantos recursos humanos, división de... Tanto capataz también. Y también es el entorno, ¿no? Yo siempre, la otra vuelta estaba hablando con un patrón y le decía, no es usted, porque hablando con usted yo me entiendo, es su entorno, son los lambetas que usted tiene atrás suyo, que nunca lo llegan a reunir. Entonces, ¿qué pasa? Se arma un círculo que es no te reúnas con el sindicato porque es el malo el que te viene a romperla. Y a veces vos vas con alguna propuesta que nos puede servir a ambas partes. Claro. Pero entonces el entorno no te deja, ¿no? Está de viaje, se fue a Estados Unidos, se fue... El entorno es el que no te deja. Y cuando a mí me dicen no se puede, vos sabés que yo voy... Porque es una mojada de oreja tremenda. Se tiene que... Es cuando yo te digo, me dicen no podés, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que tengo que tener para que vos me digas que sí? ¿Por qué me estás cualificando a que no se puede? ¿Tengo que ser de...? ¿Tengo que hacer tal cosa? ¿Tengo que llenar un formulario? ¿Vos creés que yo no soy capaz de repente elaborar un proyecto? Me estaba acordando de algunas charlas que hemos tenido en estos años, de cuando fue lo de Esclavas de la Tierra, que fue una expresión tuya que me pareció buenísima, que venía a cuento de unas trabajadoras que estaban recolectando frutillas por la zona de Toledo y que el patrón no les quería poner un baño químico.
hagan en la tierra que me la abonan, de paso, decía un fenómeno, un humanista Sí, seguramente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Un máster en derechos laborales debería tener. Pero además de esa historia, me acuerdo que me contaras en 2012 de trabajadores de Tambo que tenían que acostarse con un capataz para cobrar el salario, de gente alrededor de esos años que se enterara que tenía no solo el derecho, sino la obligación de mandar a su hijo a la escuela, pero que los hijos de repente no salían del predio donde trabajaban. Sigue habiendo, eso a mí me suena, con mucho respeto, a un atraso muy grande en el conocer los derechos que uno tiene. ¿Sigue habiendo ese atraso? Y yo pienso que va a seguir habiendo atraso en cuanto nosotros mismos a veces tenemos ciertos temores, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa mucho, yo siempre recalco el hecho de una trabajadora que va a la comisaría del pueblo, en la cual atiende el cuñado, el propio cuñado, y le dice, pero venís a denunciar a mi hermano, sí, y me pegó, ¿no ves? ¿Y si tenés otro ojo? Entonces, Wow. cuando hay Eso es un caso real. es un caso real. Entonces, cuando esas cosas pasan, ¿no verdad? Que normalmente los pueblos chicos te los guardás para adentro, te lo comés, llorás, está también en nosotros mismos salir a hacerlo. Entonces, es como el padre que trabaja, el padre, el hijo y el sobrino en la estancia. ¿Cuántas cosas aguantás porque tu despido implicaría que los demás se queden solos? ¿Y qué consecuencia podés ejercer hacia los demás? ¿No? Entonces, esas cosas que van por nosotros mismos, y muchas veces yo me he hecho una autoculpa que gran parte de la información que falta es porque nosotros nos salimos de repente más de lo que debiéramos al interior, que ahí surgen otras clases de problemas Y económicos. lo decís vos que sos del interior y que vivís en Puntas de Maciel, que es un pueblo pequeño además. Se ha hecho un montón, Álvaro, pero hay que seguir haciendo cosas, y lo principal es esto, que se difunda. Y hay grandes diferencias, yo tengo mi percepción, pero en realidad vos sos la que conoce el terreno. Hay grandes diferencias entre el interior cercano a Montevideo y el interior más al norte. Mira, yo me he encontrado ahora, hace 2 semanas atrás, así como tuvimos lo de Toledo, grandes barbaries en Pajas Blancas, Mira. donde trabajadores venezolanos denunciaban que estaban encerrados adentro, cuando fueron inscriptos les sacaron el pasaporte, los documentos que tenían y estaban ahí adentro. Entonces, realmente a veces el entorno de Montevideo tiene que mirar más lejos de su propio entorno, las propias quintas chicas. Hay un montón de cosas que se están haciendo y que nos restan por hacer. Hojas verdes es un gran tema para hablar, lechuga, selga, todo. ¿Por qué? Y porque realmente hay un debe en muchas cosas de esas que se plantan en el entorno de Montevideo, en la condición en la que están esos trabajadores. Yo pienso que el ser... Contámelo, ¿qué les pasa, digamos? Por ejemplo, el otro día teníamos una quinta en la cual no había baño, la quinta en la cual no había un horario, cuando está la ley de 8 horas, la quinta de repente que te cortás y llevate las curitas vos. Por ejemplo, a veces pasa, acá en el entorno más cuántas veces vamos por algún lugar y los vemos que están trabajando, cargando zapallo, boniato, sin ropa, sin condiciones ninguna, al rayo del sol. Entonces, a veces es mirar un poquito más allá, ¿no? Es como yo digo, vos vas por la ruta y ves vaca, negra y blanca, son vaca hablando, alguien las llevó, alguien las dejó ahí. El Uruguay es palpable, el Uruguay rural, la cosa es que lo quieramos ver. ¿Y no queremos mucho? ¿Los citadinos capaz no queremos No, mucho? yo creo que quieren, lo que pasa que también a veces es involucrarse, yo creo que quieren, le falta saber el sacrificio que es para ese trabajador rural, ¿verdad? Yo siempre te digo la anécdota de la leche no viene en la bolsita, ¿me entendés? Entonces, hay todo un proceso, pero no es solamente la leche. Imagínate que vos vas a una góndola en un supermercado, buscas naranja. ¿Sabés lo que pasó en Salto para arrancarla? Una mujer arrancando la naranja con una tijera, la escalera tiene 5 metros, la lleva al hombro, el bolso de este otro lado. Y es realmente complicado. A veces ese es el proceso que de repente las cadenas productivas, en lo más básico, vos pensás que es así, pero allá afuera hay un mundo, y hay un mundo con mucho sacrificio físico. Vos decís entonces que la pechuga que yo me compro, que hay una bandejita con un nylon por arriba, no nació así. No, nació de un huevo. ¿Nació de un huevo? Primero el huevo y la gallina. Ahí va. Nació de un huevo. Y ese huevo está allá en una implante de incubación y ese pollito creció y ves todos esos galpones enormes que hay por Canelones. Son trabajadores rurales, donde algunos son mecanizados, donde otros aún no. Tienen que prender un horno, echar esa leña, prenderlo, cuidar ese pollo para que después en ese proceso productivo llegue a tu mesa. Llegue a la bandejita del súper. Entonces, si ves una góndola, vas a decir, pero esto es rural, esto es rural, esto es un trabajador rural, esto es un trabajador rural, esto también. Y sin embargo, lo que terminan... Perdón, porque me quedé con... Nombraste la ley de 8 horas, que ya lleva unos años de aplicación.
yo supongo que como cualquier cambio que hay, lleva un tiempo adaptarse. Teniendo buena voluntad o no teniéndola y teniendo que adaptarse a la fuerza, lleva un rato. Porque es un cambio. ¿Qué pasó con la ley de las 8 horas para los trabajadores rurales? Implicó un antes y un después, ¿no? ¿Sí? Después de la ley de 8 horas que vos pudieras ver un recibo de sueldo con pago de horas extras, imagínate cuando nosotros se los mostramos a alguno de gente mayor ya de 70 y pico de años que se jubiló. Claro, dice, yo no puedo creer, era el sueño mío para mis hijos que hoy tienen 50 años. Entonces realmente implicó un antes y un después. El sistema de aplicación, el estar acompañando a esos trabajadores es nuestra obligación. ¿Entendés? Yo a veces en casa me dicen, pero ¿para qué te exigís tanto? ¿Para qué te pones tanto? ¿Apagás el celular? Pero no, es nuestra obligación acompañar esos procesos de cambio, ¿no? En algún momento, cuando recién se había reglamentado la ley, si yo era inspector del Ministerio de Trabajo y tenía que ir a la estancia de Álvaro Carballo en Florida, no sabía cómo llegar. Entonces lo que hacía era, llamaba a la comisaría más cercana y le decía, che, tengo que ir, ¿cómo llego a la estancia de Álvaro Carballo? ¿Y qué pasaba con la gente que había dentro de la estancia? Ahí estaba el desfasaje muchas veces y que a veces puede llegar a volver a pasar, ¿no? ¿Verdad? El tema es el control. Hoy hay mucha más tecnología, GPS, todo. Vos tenés un número anónimo al Ministerio de Trabajo donde haces la denuncia y el GPS localiza todo. En ese momento vos llamabas a la comisaría y, a ver, si yo soy el dueño del campo y a fin de año tenés el cordero, el lechón, haceme la gauchada y decime, estos revoltosos que me están haciendo. Claro, no preciso ni que me digas. Te llamo enseguida y te digo, mirá que está yendo la inspección país. Claro, eso ha cambiado muchísimo. Yo he tenido grandes reuniones con el jefe de policía de Florida y siempre he tenido las puertas abiertas para todo lo que ha sido colaborar, ¿no? Y informar, porque todavía me mostraba cuando él manda el circular y les informa a sus diferentes destacamentos en el medio de la nada que ha cambiado el sistema. Ahora tiene que cambiar el sistema y también las cabezas, ¿no? Que es lo más difícil de cambiar. Ahora, ¿te atendía el jefe de policía a pesar de que tenés una vaca subversiva? Sí. ¿Todavía la tenés? Todavía la tengo. Ya está muy viejita, por eso ahora dejó de... ya tranquilizó un poco el pueblo. ¿Tenía las 2 denuncias en el cuaderno de policía de Maciel? 2 denuncias de la vaca. Fue famosa esa vaca porque salió en todo, ¿no? Por pastar en baldíos y por mugir. Sí, y aparte vengo a denunciar la vaca de María, porque no era la vaca, era la vaca de María, por estar comiendo pasto en un terreno baldío. Es buenísimo. No, pues claro, sí, porque... Háblame de persecución, ¿no? Nosotros la vivimos, Álvaro, la vivimos y la vivimos hoy en día. A ver, yo siempre me acuerdo cuando llegué una noche a las 2 de la mañana en un ómnibus y nunca más me voy a olvidar que si no me tiraba para la canaleta no sé lo que hubiese pasado. Te tiraba una camioneta arriba. Claro, pero es todo un entorno, ¿no? Son demasiados años de que yo te debo algo, de que estoy acá y qué suerte que me des. Había un capataz que siempre los chiquilines cuentan, ¿no? Los palmeaba y les decía, vamos a ver tu quinta. No es tu quinta. Pero en ese momento vos te sentías tan orgulloso. ¿Y cuándo te cayó la ficha? Cuando te echaron. De que esa quinta no era tuya, esa camioneta no era tuya y que esa ilusión óptica que vos tenías termina dejándome sin nada. Es bravo porque la falta de distancia ahí pesa. Porque trabajás, para mí, nos vemos todos los días, somos familia, María. Claro. Hasta que me sirve soltarte la mano. O el dolor es doble. Hasta que pasó algo que fue tan chiquito que te lo olvidaste de repente, porque la vorágine de cosas, y ahí ya no. O hasta que también me dijiste, ¿qué pasa con la ley de 8 horas? ¿No tendría que cobrar extra? Ya está. María, somos familia, ¿cómo vas a cobrar eso? Pero no te doy un pedazo de carne. ¿No te llevaste la leche para los gurises el otro día? Aparte tiene una memoria fotoactiva. Yo tenía un patrón que me decía, ¿vos te acordás cuando fuiste a parir a Macarena y yo hice 20 kilómetros y puse mi gasoil? Y vos te voy a reclamar a la gente. Sos una malagradecida. Yo me siento muy malagradecida, pero vos sabés que una malagradecida es contenta por lo logrado. Yo estoy agradecido por la charla. Gracias por venir. Yo te quiero mucho. Dale, arriba, María.